El ejercicio 11.6 es una continuación del ejercicio anterior. Que era el 11.2, nos plantea el caso de los impuestos y su impacto. Dice, supongamos que el gobierno graba un impuesto de $3 sobre las cajas de rapé de la industria, descrita en el problema 11.2. ¿Cómo alteraría el equilibrio del mercado entonces? Acuérdense que teníamos en el ejercicio anterior teníamos esta situación de equilibrio de mercado. Que vamos a volver a ponerla acá. Teníamos un equilibrio en 400, teníamos en cantidades, en precio teníamos 14, curva cortada ahí en 10. Tenemos ahora la situación que es un impuesto es una cuña entre la oferta y la demanda, es una parte del precio que ahora se la queda el gobierno. Para plantear en términos analíticos, la forma más, acuérdense que nosotros antes teníamos una curva de demanda, una cantidad demandada que era 1100 menos 50p, y una cantidad ofrecida que era 100p menos 1000. Acá estábamos suponiendo que había un solo precio, que el precio que pagaba el consumidor es el mismo que el precio que recibía el productor. Eso era así hasta ese momento. Ahora tenemos un problema que el precio que recibe el productor es menor, el precio que paga la demanda hay que restarle 3 para saber cuánto recibe el productor. Es decir, el precio del productor es 3 unidades menor que el precio que paga la demanda, digamos. ¿Por qué? Porque estos 3 se lo queda el Estado. Entonces, esta relación, esta ecuación, es la fundamental para entender que ahora el precio de la demanda no es lo mismo que el precio de la oferta. Esto era precio de la demanda acá, esto era precio de la oferta. Entonces ahora tenemos, en lugar de 2 ecuaciones, tenemos 3 ecuaciones. Lo que tenemos que hacer es usar esta para reemplazar en alguno de los dos lugares, o acá, digamos, pero vamos a usar la versión vamos a usar el precio de la oferta. Entonces la oferta va a quedar como está, y la demanda va a cambiar, el precio de la demanda. Nosotros si lo cambiamos acá, el precio de la demanda, entonces igual al precio de la oferta más 3, vamos a reemplazarlo acá, precio del productor más 3, y la cantidad ofrecida va a quedar igual, va a quedar 100 precio de la oferta, menos 1000. Ahora sí igualamos estas dos cosas y nos queda 1100, ya podemos ir separando. Menos 150 igual a... Nos queda entonces 150 precio de la oferta, igual a 1950. Y el precio de la oferta entonces va a ser igual a 13, con lo cual sabemos que el precio que va a pagar la demanda es 13 más 3, va a ser de 16. Nos preguntaba también el ejercicio, bueno, en términos de cantidades, ahora podemos usar esto para reemplazar en cualquiera de los dos.
Si lo hacemos en la función de oferta vuelta, nos va a quedar, bueno, 13. Va a ser la cantidad de equilibrio, va a ser 13 ahora. ¿Sí? Entonces, este va a ser el nuevo equilibrio mercado. Nos pregunta después en el punto B, ¿este impuesto cómo se repartirá entre comprador y vendedor? Eso de hecho ya lo tuvimos. Dijimos entonces que el precio del productor queda en 13 y el precio del demandante queda en 16. Entonces fíjense que ese impuesto de 3 ahora se reparte en 2 lo paga el consumidor y 1 lo paga el productor. O sea, 1/3 paga el productor, 2/3 paga el consumidor, eh, que es un resultado de las distintas elasticidades de oferta y demanda, ¿no? En ese punto. Nos pide entonces ahora, déjame compartir. Nos pide ahora que calcule la pérdida total de excedente del productor dividido al gravamen. Demuestre que esta pérdida es igual al cambio de la utilidad total a corto plazo de la industria. Los costos fijos, ¿por qué no se incluyen en este cálculo? Bien, entonces, vamos a calcular el excedente, el cambio en el excedente del productor. Fíjense que eh, el cambio en el excedente del productor está dado por, fíjense que antes era todo esto, el excedente del productor. Ahora las cantidades producidas, de vuelta hice acá un error en cantidades. Las cantidades producidas, no sé de dónde saqué que eran 13, pero son 100 por 13, 1300 menos 1000 es 300, ¿no? Así que son 300 las cantidades. Estas son las nuevas cantidades de equilibrio con el impuesto. Antes era toda la parte roja el excedente del productor, y con estas nuevas cantidades es solo esta parte amarilla el excedente del productor, con lo cual se perdió toda esta parte de acá. Eso es lo que tenemos que calcular ahora. Lo podemos calcular como dos formas geométricas, y A más B. Entonces la variación del excedente del productor va a ser igual a A, que es 14 menos 13 por 300, más B, que es 14 menos 13 por 13. Por la diferencia entre 400 y 300, que es 100, dividido 2. Esto nos queda entonces 300 más 50, si no me equivoco, 350. Entonces en el punto C, la variación del excedente del productor es 350. Nos dice calcule demuestre que esta pérdida es igual al cambio en las utilidades. Vamos a calcular cuántas son las utilidades ahora de cada individuo. P por Q de vuelta, si son 300 lo que se producen en este mercado, cada uno, como son 100 productores, va a producir 3. El precio del productor es 13, no el de la demanda, porque ese no es el que le llega al productor, le llega 13 después del impuesto. 13 por 3 es su ingreso,
Y su costo va a venir dado por la función de costo que teníamos más arriba, que es 0,5 por 3 al cuadrado más 3 por 10 más 5. Si calculamos eso, nos queda 1,05. Nos queda que el beneficio es negativo, menos 0,5. Entonces, pasamos, y para todo el agregado de toda la industria, el beneficio, vamos a llamarle, sí, el beneficio agregado, que es suma de los beneficios individuales, es 100 por esto, ¿no? 100 por menos 0,5 o menos 50. Entonces, la variación de beneficios de la industria va a ser, estábamos en una situación inicial, o mejor dicho, estamos en una situación final y le vamos a restar la situación inicial. La situación final entonces es que hay una pérdida de menos 50 y la situación inicial era que cada empresa ganaba 3 y eran 100 empresas, así que teníamos una ganancia total de 300. Entonces, 300 era la situación inicial, con lo cual tenemos menos 350. La variación en el beneficio de toda la industria es igual a la variación del excedente del productor. Acuérdense que esto era negativo, la variación del productor se había reducido el excedente del productor en la figura roja esa, digamos. Después nos pregunta, ¿por qué no se incluyen los costos fijos? Y porque los costos fijos, si tuviéramos que restarlos, se restan acá en la situación inicial y se restan también en la situación final, en la situación final y en la situación inicial, con lo cual, si menos costos fijos, menos costos fijos, se hacen cero, se neutralizan entre ellos, con lo cual lo que nos termina interesando es cómo cambiaron los costos ante esos dos escenarios, y los únicos costos que cambiaron ahí fueron los costos variables, por eso los costos fijos no inciden en este cálculo. Bueno, eso es todo.